Nosotros hemos dicho que estos parámetros no solamente nos permiten manejar la cantidad de luz que va a entrar o el efecto que va a tener la cantidad de luz que entre sobre la película, sino que también hemos visto que tiene otras posibilidades, fundamentalmente la posibilidad de generar el efecto de profundidad de campo, es decir, generar el efecto de tener ciertos elementos en foco y ciertos elementos fuera de foco. Y eso no lo podemos lograr si nosotros simplemente modificamos la sensibilidad y dejamos los otros parámetros como están. Porque nosotros hemos dicho que para lograr una profundidad de campo chica, es decir, para lograr el efecto de tener algo en foco y mucho o una parte fuera de foco, tenemos que utilizar aperturas de diafragma grande. ¿Y se acuerdan del cuadro que hemos estado viendo? Volvamos acá. Si yo quiero lograr que un elemento esté en foco y que gran parte del resto de la imagen esté fuera de foco, necesito diafragmas grandes, aperturas grandes. O sea que el tema de modificar la variable de valor de exposición o la sensibilidad me soluciona el problema de la iluminación y por lo tanto si es un problema de iluminación lo que tengo que solucionar con la cámara, con eso es suficiente. Pero si lo que yo quiero lograr son ciertos efectos, como por ejemplo trabajar con poca profundidad de campo para lograr cierto punto en foco y otros puntos que no estén en foco, trabajar simplemente con el valor de exposición o con la sensibilidad ya no me lo soluciona el problema. Supongamos entonces que yo lo que quiero ahora es otra cosa. Tengo una escena como esta y quiero lograr una imagen donde me aparezcan estas copas en foco y el resto de la escena me aparezca desenfocada. Quiero lograr un efecto con poca profundidad de campo. En este caso voy a volver a prender las luces rectangulares para tener más luz, porque si no le falta. Y nada más. Muy bien. Si yo mando a renderizar en la situación actual, obtengo una imagen como esta, donde tengo una iluminación adecuada, pero tengo todo en foco, porque está con los valores por defecto. Entonces yo quiero mantener la iluminación de la escena, pero quiero trabajar con un diafragma grande para poder tener poca profundidad de campo y poder determinar cuál elemento quiero que esté en foco y cuál quiero que esté fuera de foco. Si yo necesito trabajar con un diafragma grande, tengo que modificar este valor 8 y bajarlo, puedo ir al más chico que tengo en mi tabla, que es de 1,4. Pero si yo simplemente le agrando el tamaño de ese diafragma de 8 a 1,4, va a entrar más luz y la imagen va a quedar muy iluminada, se va a quemar porque la iluminación ya estaba solucionada, no quiero más luz. Entonces yo necesito poder aumentar el tamaño del diafragma, pero manteniendo la cantidad de luz que entraba antes. Y para mantener la cantidad de luz que entraba antes, lo que tengo que lograr es que algún otro parámetro compensar esa entrada más de luz y hacer que entre menos luz. Y para eso tengo dos opciones. O le disminuyo la sensibilidad o le disminuyo el tiempo que va a permanecer abierto ese diafragma. Entonces si yo agrando el diafragma, pero ahora va a permanecer menos tiempo abierto, voy a compensar el aumento de luz que va a entrar porque el diafragma es más grande, con el hecho de tenerlo menos tiempo abierto a ese diafragma. Entonces volvamos un ratito a este cuadro. Yo ahora tengo un valor de diafragma de 8 y hemos dicho que el paso se llama de uno a otro, de un tamaño a otro, lleva a la mitad o duplica la cantidad de luz que va a entrar. Entonces como yo estoy en 8 y lo quiero llevar al diafragma más grande posible, yo sé que voy a tener 1, 2, 3, 4, 5 pasos. Si yo quiero compensarlo y lo quiero compensar con el tiempo, lo que tengo que hacer es, así como he agrandado 5 veces, por lo tanto he permitido que entre 5 veces más luz con la apertura del diafragma, tengo que hacer que entre 5 veces menos luz con la velocidad. O sea que necesito moverme 5 pasos en la velocidad, haciendo que se abre y se cierre más rápido. La velocidad con la que empieza hemos dicho que es 300.
300 no me aparece aquí, pero me aparece 250, y si me pongo a revisar cómo va variando la velocidad, me di cuenta que va variando a mitades o a dobles. Fíjense que empiezo en 2, lo duplico y tengo 4, lo duplico y tengo 8, lo duplico y tengo 16, pero lo redondean en 15, lo duplico y tengo 30, lo duplico 60 y así sucesivamente. O sea que va duplicándola si voy para este lado o yendo a la mitad si voy para este. Entonces, como no lo tenemos al de 300, tomemos el de 250, que es el más cercano, si no habría que calcular con la calculadora. Y tengo 5 pasos, porque 5 pasos son los que yo me he movido en la apertura del diafragma. Entonces, si empiezo en 250, tengo 500, tengo 1000, tengo 2000, tengo 4000 y tengo 8000. Los 5 pasos, para compensar los 5 pasos que hago aquí, abriendo más el diafragma, por lo tanto entrando más luz, lo tengo que compensar aquí con 5 pasos, haciendo que sea más rápida la apertura de ese diafragma para que la iluminación se mantenga. Entonces, si yo le doy un valor de 1,4 a la apertura de diafragma y de 8000 a la velocidad, voy a lograr tener cumplidos mis dos objetivos: mantener la cantidad de luz que va a entrar y por lo tanto mantener la iluminación que ya está definida, pero lograr eso con un diafragma grande, de tal manera de poder lograr poca profundidad de campo, que es lo que yo estoy buscando. Después me va a quedar apuntar a donde quiero apuntar para que eso esté en foco y dejar el resto fuera de foco. Entonces, si nos volvemos a sketchar, le voy a decir que le voy a dar un valor de apertura de 1,4 y la velocidad va a ser de 8000. Si yo mando a renderizar en estas condiciones, lo que obtenemos es esto, que es prácticamente igual a lo que teníamos antes. Es decir, hay una pequeña variante de iluminación porque nosotros hemos partido de 250 en lugar de partir de 300, entonces hay una pequeña variable en la iluminación, pero desde el punto de vista de la profundidad de campo seguimos igual, está todo en foco. No se ha producido el efecto que se debería haber producido. ¿Por qué no se produce? No se produce porque no es suficiente con configurar el parámetro, sino que yo le tengo que avisar a V-Ray que quiero que el efecto que se produce de profundidad de campo realmente se visualice en la escena. Y para eso tengo que activar este botoncito que está acá, que se llama profundidad de campo y que ahora está desactivado. Como está desactivado, a pesar de que yo ya le he configurado los parámetros de las cámaras para lograr una profundidad de campo chica, ese efecto no se ve en el resultado final. Entonces yo tengo que activar este parámetro para decirle que recién entonces tome estos valores y me genere el efecto que tiene que generar con esos valores de cámara. Si yo me voy con estos valores y renderizo, lo que voy a obtener es esto, donde ya tengo cierta parte de la imagen que está fuera de foco y tengo una parte que está en foco, que es por este lado más o menos. O sea que ya he logrado el efecto que yo quiero lograr. He logrado el efecto de tener un punto en foco y el resto de la imagen desenfocada. Me queda decirle cuál es el sector que yo quiero que esté en foco, porque el programa es como que ha puesto en foco lo que tiene ganas que se ponga en foco. Cuando yo no tengo la máquina de fotos físicamente, apunto al objetivo que yo quiero que esté en foco, ese va a estar en foco y el resto va a estar desenfocado. Aquí tengo que hacer algo parecido. Fíjense que aquí abajo me aparece una variable que se llama distancia focal, que por ahora tiene un valor de 200. Ese lo que está haciendo es estableciendo la distancia que hay entre la cámara y el punto al que está apuntando la cámara en pulgadas. Entonces, aquí lo que está estableciendo es que va a poner en foco el punto que esté a 200 pulgadas de la posición de la cámara. Lo más probable es que yo no sepa la distancia a la que está en pulgadas el punto que quiero poner en foco. Entonces tenemos otro recurso, que es este botoncito que está acá, que me permite indicarle gráficamente cuál es el punto que yo quiera que esté en foco. Entonces fíjense que yo pico acá, le digo quiero que esté en foco este punto,
Y entonces el programa solo toma la medida que corresponde. A mí no me interesa ese valor en realidad. A mí lo que me interesa es que ya he podido determinar gráficamente cuál es el punto que yo quiero que esté en foco. Entonces, si volvemos a renderizar, vamos a lograr un resultado como este, donde ahora sí tenemos en foco el objetivo que nosotros queremos que esté en foco y el resto de la imagen aparece desenfocada.